cuchi, cuchicha, lávate las manos. Cuchi, cuchi, cuchicha, para que te sientas feliz y bailes conmigo. No te olvides, lávate siempre las manos con agua a chorro y jabón. Después de ir al baño y antes de comer o cocinar. No seas cuchi. Red de Salud Cotabambas, trabajando por todos. Soy la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, bienvenidos a una edición del informativo Willaricui. Saludos cordiales para ustedes en esta mañana y por supuesto ya estamos miércoles 3 de junio 2026. Y menaya, aliyan chukaposhan, chiri, chanchirimushan, kunanka puyuramos hataj, y meinan chaylado picaripashan, quizás hoy pasa. Vamos a recibir a nuestro compañero de trabajo en esta mañana. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Lisbeth, ¿cómo estás? Amigos oyentes de la provincia de Cotabambas, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta mañana informativa, mañana un poco distinta. En gran parte de la región sur del país ha amanecido con nubosidad. Guayquicuna, Panaycuna, el temporal definitivamente ha cambiado, nada es ya como era antes. La Tamasicuna, Guayquicuna, Panaycuna, Zapango, Juniquichis, Pajrique, Sumajponche, Cachun, Conamponche. Hoy les traemos importante información, lógicamente, en el plano local, regional y nacional. Estamos transmitiendo a través de los 810 de la amplitud modulada, a través de la frecuencia modulada. Nuestro número telefónico es el 974-78-2420 y lógicamente el día de hoy también, Lisbeth, vamos a hablar algo de política. 6 de la mañana ya con 37 minutos. Ari, y me iban a mantan con ampuncho, orimarimos un chiñaturaicona, y días importantes son hoy día. Por ejemplo, para el distrito de Cotabambas, ya que ahora está acá, lista de Cuchancuño, comunidad Cunamanta, barrios, sectores, centros poblados, no se olviden, hoy día tienen presupuesto participativo, presupuesto participativo, cheman. Se cae una cancari que hace presente con, y también la población, si es que tiene tiempito, papaya, y con que me iban a cosechipca, Cuchancuchaca, de repente no hay tiempito tampoco, pero a ver, los que tienen tiempito hay que darnos, pues, hay que poder participar. Justamente dice ahí su nombre, ¿no? Presupuesto participativo en el distrito de Cotabambas, en el local de Exconcar, desde las 9 de la mañana. Chayman por Irexuns, Chay Piñarique, acepts participaremos unchis. Chay Piñanderemos uns que hay tacho ruarisoips, ajetacho ruarisoips, comunidad ninchispi. Chay manta tajrique, a ver, ruari con mami, manan ati con mami, nespariki chay jawarimuna canca. Día importantísimo, Javier, y también para Mara, un día inolvidable, un día importante, un día definitivamente va a traer de alguna forma, por así decir, también a las autoridades locales como Chalhuahuacho, algunos otros distritos, Akira también, de hecho que no se va a quedar por ahí para ya empezar, ¿no? Con, digamos, con este local de infraestructura moderna que debería ser también una presentación en nuestros distritos, como es efectivamente el Palacio Municipal, ¿no? ¿Quién no? Cuando uno visita a un lugar, lo primero, ¿no? Palacio Oren, espera y que hay veces con una mera que entregar y con Marallactapia desde las 10 de la mañana. Bueno,
a reconocer el trabajo que viene desarrollando el señor alcalde del distrito de Mara, el ingeniero Alex Roque Mío, Llancazo, alcalde con Llancazo. Estamos ya en la última etapa de la gestión municipal. Hagamos el mayor esfuerzo, gastemos el mayor presupuesto que podamos tener, pero lógicamente ese gasto que sea muy inteligente, que sea pensado justamente para cerrar brechas, las necesidades que tiene la población, porque seamos sinceros también, penosamente se han priorizado temas que no son de necesidad, que no son de prioridad, como es el hecho de... Bueno, chico, una terror, Pshanko. Que cae paricone, nadie sharank y nadie sharank. Y eso no es prioritario, hay otras necesidades. Por ejemplo, en el distrito de Mara, Lisbeth, hay una necesidad que creo que no lo están considerando, digamos, como prioritario. El tema de agua potable. ¿Usted sabía, Lisbeth, que en el distrito de Mara, por ejemplo, ahorita ya en este mes, el consumo de agua es racionado, es por horarios? No es todo el día en Mara. Ay, no digas. Guay, con apane con mareño con imanengues traber Mara llaqtap ki en distrito ptiaj con arek. Kuyay tareki que ya con ellas aquí tempo pa carex horas challari que pila paumo. Chimanta isha juez carasja. Y alguna autoridad, si es que no es, digamos, el ingeniero Alex Roque, quizás la próxima autoridad, el próximo alcalde, pueda priorizar esta necesidad que es de prioridad, vital. Vuelvo a decir. Claro. Es vital, el consumo de agua es vital. Y gran parte del distrito de Mara consume, pues bueno, agua incluso entubada, las captaciones, algunos sí se ponen el cloro correspondiente, pero es una preocupación que es real y que ojalá que en los presupuestos participativos a alguien se le ocurra y diga: si el presupuesto mayor lo destinamos para el tema de agua potable, claro, que estaría bien, ¿no? Y finalmente, claro, podría esperar, digamos, algunas obras en algunos sectores y podríamos destinarlo para ello, ¿no? Claro, ahora, es importante también entender de que Mara no tiene puntos de captación de agua, o sea, los únicos puntos son algunos manantes que tienen por ahí. En todo caso, tendrían que ver la posibilidad de hacer algo así como lo que se hace en la región de Cusco, ¿no? Porque Cusco toma agua del río Vilcanota. Desde Piñipampa lo traen, claro, ¿no es cierto? No es de una laguna, sino lo traen desde el río Vilcanota. En todo caso, ver esa posibilidad también, traer agua desde algún río y de esa forma garantizar agua para el distrito de Mara. Claro. Bueno, solo lo comento, ¿no? Lo pongo ahí a modo de comentario. Definitivamente estas obras, como el que dices, por ejemplo, va a demandar, ¿no?, una inversión grandísima que va a postergar seguramente muchas obras en comunidades, en los barrios, muchas obras puede postergar, pero sería pues en beneficio de todos nosotros, porque claro, siempre estamos hablando, siempre estamos diciendo, Javier, el hecho de la desnutrición, estamos hablando de la anemia, pero si no vamos a tener agua segura, no vamos a tener agua potable, agua todo el día donde podamos darle buen uso, vamos a tomar agua segura, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué vamos a poder, digamos, si queremos bajar estas estadísticas de desnutrición, bajar estas estadísticas de anemia? Entonces, creo yo, por eso es que yo digo, ¿no? Tratemos, queridos amigos, pero que hay presupuesto participativo en Escacuna, seguramente Chorari Maurique, distrito de Cotabambas, Carillanca, seguramente distrito Cunapicha, Rimarina Canca, Keitaruarizo, Ajaitaruarizo, en beneficio, Yacaps Lip. Namantariki asoy psuru namasinchkunamanta amariki huk sector challachu huk nachallu grupo challachu chay lado chapi waq lado chapi manariki chayqa chaychata chaqayta bonita umanchisman allinchata churarikuspa rimarikusunchis makita uqarispa rimarikusunchis chaymanta tariki mana ibisnanqa rimarin chaymanta nisans mana yaw imatapas ruwanchu kay autoridad mana imatapas ruwanchu yaw nispariki rimapayakushanchis qhipallapi ibisnanqa ñaña turaykuna. Muy bien, 6 de la mañana con 43 minutos. En la región de Cusco ya se ha iniciado con las actividades del mes jubilar. Ha habido cierre de un partido político el día de ayer, más adelante lo vamos a comentar. Están también en las celebraciones de
Corpus Christi, en la Sí, ciudad. ¿no? Claro. Pero también se está yendo a la festividad de Coyuriti. Coyuriti. A ver si por ahí Lisbeth se pone algún... yo le voy a compartir ya, porque justo hace rato yo estaba escuchando... Las danzas. Esa música particulares, ¿no? Muy, que muy, les acompañan. ¿Alguna vez te ha ido? No, pero siempre llama esa atención, ¿no? Porque claro, hay mucho sincretismo, esta religiosidad. Yo recuerdo que a la casa de mis papás llegaban siempre personas para este mes. Y llegaban personas para alojarse. Claro. Y no venía 2, 3 personas, venía un grupo de 10, 15 personas en un camión. Los famosos pabluchas, ¿se acordará, Lisbeth? Los pabluchas, y ellos se hospedaban, o bueno, se alojaban, prácticamente dormían en una habitación todos juntos, arrimados, como podían, y al día siguiente, a las 3 de la mañana partían para... Yo recuerdo las historias que nos contaban, ¿no? Hablaban sobre el tema de el Sinacara. Y te estoy hablando de unos 20 años atrás. Claro. Y 20 años atrás el nevado propiamente también llegaba hasta, claro, el santuario estaba lleno del nevado. Ahora el santuario está prácticamente en una ladera donde ya no hay nieve, y en ese entonces incluso gente moría, pues bueno, en el propio nevado, por el frío. Por el frío, entonces era parte de la peregrinación. Sí, pues. Claro, pero también yo me imagino, digo, no sé cómo será, pero todo este trayecto que viajan, que caminan, horas y horas, yo no sé cuántas horas caminan, pero también he escuchado que, pues a veces cuando hay este tema de accidentes o algo pasa, es porque se han tomado, ¿no es cierto? Su alcoholcito, su traguito, lo que sea, eso también a veces sucede. Bueno, no sé cómo irá este año, entiendo que están viajando, yo he visto en Cusco, buses, constante, ¿no? Colapi, que hay por Ishan, que lado también vienen de Chalhuahuacho. Los feligreses de Chalhuahuacho, de Tambobamba, claro, los de Tambobamba también. Sí, claro. Justo el otro día, la señora Silva salía, decía pues que ellos estaban ya listándose para poder ser parte también de estos viajes, de estas peregrinaciones, Kusa, Chapón, seguramente Kangunaps por Irikushankichicha. 6 de la mañana ya con 46 minutos y Machacunapo, mi cashan con Ampuncho, Willarina con Anchispaj, a Sueipa saber mucha atención, esta segunda vuelta, pues bueno, ya todo lo que tenga que ver, las acciones para esta segunda vuelta ya están llegando a todas las regiones, y es así que el Ministerio Público está reforzando, por ejemplo, las acciones preventivas para garantizar la segunda vuelta electoral en nuestra región de Apurímac. La Fiscalía de Andahuaylas y Abancay están articulando acciones con las autoridades, están supervisando la llegada de los materiales electorales que entendemos ayer llegaron. En Andahuaylas, por ejemplo, se ha realizado una reunión interinstitucional con la Policía Nacional del Perú, su prefectura, Defensoría del Pueblo, ODP, y jefes especiales o jefe en este caso han establecido operativos conjuntas, la ley seca también están supervisando Perfecto, son ya las 6 de la mañana con 47 minutos, Lisbeth, entramos de lleno al informativo Huillarico y edición correspondiente a hoy, miércoles 3 de junio de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Amigos oyentes, mucha atención a la frase que nos acompaña esta semana. Así es, la frase de la semana que nos acompaña, mucha atención, el optimismo es la fe que conduce al logro. Nada se puede hacer sin esperanza y confianza. Esperanza y confianza. Vamos, un día como hoy vamos a recordar qué sucedió un día como hoy y recordamos Día Mundial de la Bicicleta. Bicicleta pues una jamoran que canca con Javiercito,
Día Mundial de la Bicicleta. ¿Usted Ajá. tiene su bicicleta? ¿O tenía? No, la verdad ¿Nunca no, tuvo? nunca tuve. Oh. Me presté nomás. Pero me sí sabe presté nomás manejar. y casi me maté. Pero sí sabe. Sí, aprendí. O sea, aprendí usted a es de manejar. las personas que aprendió a manejar Lisbeth en bicicleta, pero no como ahora, ¿no? A los niños le compran Sí. bicicleta de acuerdo a su estatura, ¿no? Exacto. Si es 3 años, uno pequeñito, ¿no? Con Sí, rueditas con atrás para rueditas. que no se caiga, ¿no? Sí. Claro, nosotros somos de la generación que aprendimos a manejar bicicleta en Lo la que había. bicicleta de papá, Claro, ¿no es cierto? o lo que había, pues, ¿no? Claro. El grande. Claro, yo recuerdo toda la marca, era Goliath. Ah, mira. No, mil disculpas, Hércules, Ah, así se llamaba la Hércules, marca, color ya. negro, la bicicleta todavía ahorita sigue operativa, Wow. así, de mi señor padre. ¿Ah? Ah. Día Mundial de la Bicicleta. Amigos oyentes, hoy también se recuerda el Día Mundial del Corredor. Hay que power, hay que correr también, ¿ah? Se recuerda también el día del corredor. En este caso hay que felicitarle al señor Williams Guamán. Él pues corre todos Sí, los pues. días, ¿ah? Vamos a felicitarle. Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, también día importante, ¿ah? Un día como hoy, amigos oyentes, en el año de 1743 nace en Madrid, España, José Fernando de Abascal y Sousa, militar y administrador colonial español, virrey del Perú en los años de 1806 a 1816. Y en 1828 el Congreso dispone que los pueblos de Contumazá, San Marcos, San Pablo se denominen villa, que el pueblo de Juli se denomine también Benemérita Villa, que los pueblos de Ayaviri y Pucará se denominen Leal Villa. En el año de 1850, un día como hoy, nace en Lima el doctor Isaac Alzamora, vicepresidente de la República desde 1899 hasta 1903. Y en 1879, combate naval del Huáscar en Pisagua. Un día como hoy, 1966, se inaugura en Inambari el puente más largo del Perú con 155 metros. Y en 1987, la Organización de Estados Americanos, OEA, distingue con el título de Patrimonio Artístico de América a Jesús Vázquez, Oscar Avilés, Augusto Polo Campos, Arturo Sambo Cabero y Luis Abanto Morales. Vamos con más. Un día como hoy, 2015, en Argentina se realiza por primera vez el Ni Una Menos, una marcha multitudinaria contra los feminicidios, extendiéndose luego a Latinoamérica y otros países, convirtiéndose en un movimiento social y un lema contra la violencia hacia las mujeres y las diversidades sexogenéricas. Ni una menos, ¿no? En algún momento también en nuestro país hubo estos grupos, estas marchas que se daban. En el 2018, 55 kilómetros al suroeste de la ciudad de Guatemala, la erupción del volcán de fuego causa más de 100 muertos, 200 desaparecidos, 600 heridos y cerca de 2 millones de habitantes afectados. 2 días más tarde se produciría otra explosión. ¡Wow! 6 de la mañana con 52 minutos. Ahora sí, nos vamos a los titulares. Mucha atención con los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. 6 de la mañana con 52 minutos en el informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy, 3 de junio de 2026, en el mes jubilar de la región de Cusco, en el mes de Papá. Amigos oyentes, mucha atención, estos son nuestros principales titulares. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y la Comunidad de Queuña organizan el 4º Festival de Danzas Yanahuara Raimi 2026, una festividad que honra las raíces, rescata las tradiciones, fortalece el sentido de pertenencia de todo nuestro pueblo. Evento que se desarrollará el miércoles 24 de junio desde las 8 de la mañana en el complejo Yanahuara de la Comunidad de Queuña. Invitan a inscribirse para las categorías de los colegios, categoría A, los
los colegios. En la categoría B, las comunidades campesinas. En la categoría C, a los centros culturales, agrupaciones folclóricas, institutos superiores y universidades. Vamos con más información. 6 de la mañana con 53 minutos. La Municipalidad Distrital de Mara hace extensiva la convocatoria a todos los pobladores del distrito y sus comunidades a participar en la campaña gratuita de trámite de DNI, que se realizará los días lunes 8, martes 9 de junio de 2026, donde podrán realizar la renovación de DNI amarillo a DNI electrónico para menores de edad. Es totalmente gratis. Cambio de DNI azul a DNI electrónico para adultos mayores de 60 años, totalmente gratis, además de una atención gratuita para personas que cuenten con ficha socioeconómica y clasificación de pobre o pobreza extrema. Más información. El plano local se comunica a todos los beneficiarios del programa Pensión 65 del distrito de Chalhuahuacho que el pago en la modalidad de Banco de la Nación se viene realizando ya según el siguiente detalle: del 1 al 5 de junio, nada más, del 1 al 5 de junio, desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde en el Banco de la Nación de Chalhuahuacho. Para el mismo deben llevar su DNI en físico, de lo contrario pues no podrán realizar el cobro. A las mamitas, papitos, adultos mayores hay que acompañarles. Soctoras tutamantan pescachunca pesca yopaiñoña llachta masicuna. Hoy desde las 9 de la mañana en el auditorio Exconcar se desarrollará el presupuesto participativo basado en resultados 2027. Para ello, la Municipalidad Distrital de Cotabambas invita cordialmente a toda la población a participar de este espacio democrático donde juntos construiremos el futuro del distrito, participando, proponiendo y sobre todo decidiendo de forma conjunta. Y también hoy es un día histórico para el distrito de Mara, porque será la inauguración del proyecto de mejoramiento en la prestación de servicio público de la Municipalidad Distrital de Mara, una importante obra que permitirá fortalecer la capacidad operativa de esta institución y brindar una atención más eficiente, moderna, oportuna a los vecinos. La cita es a las 10 de la mañana. 6:55, más información. Llachtamas y Panay Uyari. En el mes de mayo, en las sedes de Cusco y Arequipa se desarrollaron el segundo encuentro de becarios Las Bambas 2026, espacio que reunió más de 150 estudiantes de universidades e institutos beneficiarios con la beca de Las Bambas, encuentro desarrollado con el objetivo de fortalecer las habilidades personales y colectivas de los participantes mediante una jornada vivencial orientada al autoconocimiento, la integración, la gestión emocional, la organización, el trabajo en equipo y la construcción de compromisos para su desarrollo personal y comunitario. 6 de la mañana ya con 57 minutos. Información en el plano regional. Gobierno regional de Apurímac promueve el uso de drones agrícolas en Curahuasi en el marco de las actividades por el aniversario del Instituto de Educación Superior Público de Curahuasi. La Dirección Regional Agraria Apurímac, a través del proyecto Maíz Amiláceo, desarrolló una importante capacitación orientada a los estudiantes con el objetivo de dar a conocer las nuevas tecnologías aplicadas al sector agrícola. Vamos con más información. Soctoras tutamantan ña pescachunca canchis yupaiñoña. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Prevención de Delito de Andahuaylas y Abancay, viene ejecutando acciones coordinadas para garantizar la seguridad, el orden público y el normal desarrollo de la segunda edición, en este caso de las elecciones presidenciales 2026. En Andahuaylas se realizó una reunión interinstitucional con la Policía Nacional del Perú, su prefectura, Defensoría del Pueblo ODP y Jurado Electoral Especial, estableciendo operativos conjuntos. Asimismo, se supervisó el arribo del material electoral a las 2 de la tarde del día de ayer, el cual llegó sin incidentes y bajo estrictas medidas de seguridad. Más información. La filial de Sicuani de la Universidad Andina del Cusco suspendió las clases presenciales y dispuso el desarrollo de actividades académicas y administrativas de manera virtual del 2 al 13 de junio, tras confirmarse el primer caso de sarampión en la región de Cusco. La paciente es una estudiante de 21 años de dicha casa de estudios, por lo que las autoridades sanitarias activaron un cerco epidemiológico
epidemiológico y el seguimiento de sus contactos. Sarampión, ¿eh? En los años 90 el sarampión era una enfermedad muy normal, que incluso casi lo catalogan como una enfermedad que digamos afectaba fundamentalmente a niños, ¿no? Claro. En su mayoría. No sé si usted Era tuvo parte, sarampión. no Lisa. sé. Yo sí recuerdo. Le he preguntado es a mi mamá traumático. y ni se acuerda tampoco. Es que yo lo recuerdo porque fue muy traumático. Y, o sea, no recuerdo a cuál de los hermanos, somos 4, no sé a cuál de los 4 Empezó, nos dio. digamos, claro. Y al final todos. Sí, todos, es que es uno es que por es uno, así. uno por uno. Exacto. Es una enfermedad que se contagia por digamos, Por contacto, el contacto, claro, ¿no? el El contacto contacto. directo, ¿no? Sí. Y justamente por eso es que en Sicuane han decidido, como lógicamente hay interacción entre los estudiantes, decidieron Claro, suspender las labores académicas. Amigos oyentes, vamos con más información. 6:59 a.m. El juzgado penal colegiado de Camaná condenó a 22 personas implicadas en los violentos enfrentamientos ocurridos el 2 de junio de 2022 en el sector Guanaquita, distrito de Atico, provincia de Carabalí, esto en Arequipa, hecho que dejaron 14 mineros fallecidos en medio de una disputa por terrenos entre grupos vinculados a las asociaciones mineras Atico Calpa y Calpa Renace. Los sentenciados fueron hallados responsables del delito como homicidio, tentativa de homicidio, usurpación y tenencia ilegal de armas, recibiendo penas que van de 3 años a 6 meses hasta 12 años de prisión efectiva. Más información en Arequipa. Se mantiene alerta sanitaria tras confirmarse 13 casos ya de sarampión, luego de que se detectaran 2 nuevos contagios en menores de 11 y 17 años, que los casos reportados, 7 son importados desde Puno y 6 corresponden a contagios ocurridos en la propia región. Las autoridades de salud informaron que los pacientes permanecen aislados y bajo monitoreo médico mientras se refuerzan las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación para evitar una mayor propagación de la enfermedad. Al respecto, Javier, están muy preocupados en la región de Cusco porque, pues claro, estamos en el mes jubilar, hay muchos visitantes que vienen y están muy preocupados y menos canca, porque según las estadísticas, Lisbeth, por ejemplo, la población que supera ya los 35 para arriba, en su mayoría, por no decir un 100%, han recibido su vacuna. Claro. Ya han tenido la enfermedad y por ende ya es muy difícil nuevamente tener esta enfermedad. Claro. ¿En quién está la población, digamos, con mayor afectación? Son los jóvenes. Por eso es que universidades y aquellos que tienen entre promedio 20, 25 años son esa población en la cual se ha descuidado justamente los esquemas de vacunación. Claro, por la pandemia. Claro, hubo un tiempo en el cual se ha dicho, pues bueno, como que no se le ha dado mucho seguimiento a esto, ¿no? Y después de la pandemia, nuevamente, por ejemplo, en los establecimientos de salud, a los niños, ¿no? Claro. Su vacuna, le toca su vacuna. ¿Qué vacuna ya? Tal vacuna, le toca de sarampión, de BPA, no sé, todo su esquema de vacunación, ¿no? A mi hija, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos qué fecha le toca sus vacunas. Claro. Entonces, ahí viene la responsabilidad de papá y mamá de llevar al centro de salud para que le pongan su vacunita. Exacto. Incluso ahora los establecimientos de salud te llaman, te dicen, señor, esta vacuna le falta. Le falta a su hija, ya le toca, tendría que traerlo la siguiente semana, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y entonces la responsabilidad es de los padres. Veamos su cartillita, vayamos si no podemos de repente observar muy bien y saber si se ha puesto o no se ha puesto. Ahora ya entiendo que desde antes de la pandemia, Javier, ya está todo sistematizado, o sea, ya no hay formas, por ahí de repente se olvidaron, algo pasó con la cartilla, se ha quemado, algo pasó con la cartilla, no se preocupen, vayan ustedes al establecimiento porque ya está sistematizado, ahí lo van a chequear en el sistema, le van a decir, no, le falta esta vacunita, ya está completa esta, aquello, entonces vaya, nada más hay que ir al centro de salud. 7:03 a.m. a través de la frecuencia modulada 102.7 FM, a través de la frecuencia modulada 95.3
97.5 FM en Tambobamba, informativo Huillarico, y vamos con más titulares. Al menos 13 personas resultaron heridas luego de que una combi de transporte público se despistara y volcara en la provincia de Sandia, región Puno. El accidente ocurrió cuando el vehículo que trasladaba a cerca de 20 pasajeros hacia la ciudad de Juliaca perdió el control por causas que son materia de investigación. Los heridos fueron auxiliados por pobladores y personal de emergencia, siendo trasladados a los establecimientos de salud de la zona para recibir atención médica. Los accidentes no paran, Javier. Ayer por la mañana hubo también accidente en la región de Cusco, camino a Congate, sí. Muy temprano, fin de semana en Anta, una pena realmente, una vecina mía. Sí, una vecina mía. Yo sí, lo conozco realmente. al señor lo conozco porque es dentro de la universidad, de hecho, con la generación, claro, interactuábamos con otras carreras profesionales también. A Virgilio, nuestras condolencias. Yachachik es el... él es docente, ambos son docentes de quechua. Ambos son docentes de quechua. Yo hice un curso de quechua, casi me tocó ser su alumno, pero sí lo conozco y es una tremenda pérdida la que hay. Le juro que es una vecina mía. Bueno, con ella hemos interactuado de alguna, pero siempre estaban ellos fuera, digamos, porque pues por el trabajo siempre estaban por lado de Espinar, pero venían los fines de semana, y bueno, con mucha alegría. Ella me contó hace unas semanas que su hijito estaba pues por lado de Anta estudiando, y entonces todos los fines de semana, todos los fines de semana iban a dejarlo al pequeño. Entonces, y justamente estaban haciendo esto. Sí, era uno de sus actividades que hacían pues todos los domingos. Y bueno, lamentablemente ocurre esta desgracia y de verdad estamos consternados, estamos muy, muy tristes en el barrio, en la asociación donde vivimos. Y bueno, ayer se le despidió a ella. Sus dos hijitas todavía están en el hospital muy graves, estamos esperando la evolución de ellas. Virgilio felizmente está estable, por así decir, digamos, ¿no? Pero todavía sigue recibiendo hospitalización su hijito. Gracias a Dios ha sido el menos afectado, digamos, por así decir, pero lamentable, toda una familia, Javier. Ha sido realmente una tremenda pérdida, tan jóvenes ellos, con todo lo que tenían ellos en futuro. Y uno ve todo lo que estaban construyendo, todo lo que estaban haciendo, y así, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos uno ya no está acá. En un instante pasó esto. Nuestras condolencias al señor Virgilio Huilca Camero, a su señora esposa que penosamente ha fallecido, a la señora Ruth Marisol, y a toda la familia. Nuestras condolencias desde nuestra estación radial. De todas maneras, 7 de la mañana, siempre con cuidado. Amables oyentes, manejen siempre con cuidado. Puede esperar, todo puede esperar. No se apuren, no estén desesperados ahí corriendo a 1000 por minuto, y a veces, pues lamentablemente estas situaciones pueden ocurrir. Vamos con más información. Más de 637,000 personas de las regiones de Puno, Cusco, Arequipa se encuentran en situación de riesgo muy alto debido a los descensos de la temperatura nocturna previsto para justamente estas fechas, entre hoy y mañana, según un escenario elaborado por el CENEPRED con base en los pronósticos del CENAMI. Las bajas temperaturas afectarán principalmente en las zonas altoandinas, donde se esperan valores por debajo de 0 grados durante la noche y la madrugada. Bueno, en realidad esto ya se viene hace unos días. Javier, hemos visto en las partes altas nevadas, ¿no? Nevadas, sí hemos visto ya. Uy, hay que cuidarnos nada más. 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos con más información, amigos oyentes. En el plano regional incautan antenas Sterling en campamento minero de Tambopata. Una masiva incursión policial y ambiental descubrió que mafias de la minería ilegal utilizan internet satelital de alta velocidad para coordinar sus operaciones clandestinas dentro de la Amazonía peruana. El hallazgo se produjo durante el allanamiento del sector Conshiba, donde los extractores informales habían montado una red logística de motores sumergidos y bases
bases metálicas para evitar el control de las autoridades. La incautación de las 3 antenas Starlink y los modernos generadores eléctricos demuestran el alto nivel de financiamiento con el que cuentan estas redes criminales. Wow, chay pagmache Sterling casca. No calles, man, narrantiguita, tío, Vamos con la información del plano nacional con motivo de las elecciones generales 2026. Desde las 00 horas del viernes 5 de junio quedarán prohibidas las reuniones y manifestaciones de carácter político en todo el país, como parte de las restricciones establecidas para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral. La medida regirá hasta el cierre de la jornada de votación y forma parte de las disposiciones contempladas en la legislación electoral, que también incluyen la suspensión de la propaganda política y otras actividades proselitistas en los días previos a los comicios. 7:08. La candidata presidencial Keiko Fujimori propuso llevar agua potable a las familias que no cuentan con este servicio las 24 horas mediante obras adaptadas a cada región del país. Durante un meeting en Guarmey, planteó instalar plantas desalinizadoras en la costa, construir reservorios y canales de irrigación en la sierra y desarrollar pozos y plantas potabilizadoras en la selva. Asimismo, anunció el fortalecimiento de COFOPRI para entregar 1 millón de títulos de propiedad, apoyo técnico al agro con riego tecnificado y la entrega de tractores a las comunidades. Mientras tanto, el candidato presidencial Roberto Sánchez reafirmó en Cusco su propuesta de impulsar un desarrollo descentralizado con énfasis en la generación de empleo, el fortalecimiento de la producción nacional y una mayor atención a las regiones del país. Durante su visita al sur del Perú, anunció que presentará los principales ejes de su plan de gobierno en un mitin en la plaza de Cusco que ayer ocurrió efectivamente, y señaló que sus propuestas han sido elaboradas junto a profesionales y especialistas. Asimismo, precisó que Antauro Humala no formaría parte de un eventual gobierno suyo ni de sus equipos técnicos y políticos. ¿Usted le cree? No lo sé. Kainonche amigo con Kawa Koren Gorikinata que cierre de campaña mana candidato Raicocho. Sutenda no man antología Kawa Risa con esta antología Kawa. Pasa chancho man antología tocancho. Man tocapuncho. ¿Imagín? Mana ya paga pues cacucho. Ay, vida, mana JP pagas cacho en as para que pa icono comunicado tor como un guapa y como lemon goric mana escenario pues deja pues cacho man. Oye, amigo. Oye, triste, ¿eh? Vamos con más información. 7:10 a.m. El congresista y expresidente, ¿se acordará todavía usted? Claro, José Querí. ¿Cómo no vas a recordarte? Pues que tu taras haremos que tu taras para por eres que me cames pero gustaré. Ahora el señor Balcázar, ya por la edad ya no da, ¿no? Pero ¿cómo es, no? Ha tenido toda la posibilidad de hacer un buen gobierno, de cerrar bien su gestión y hasta, si lo hubiera hecho bien, posiblemente luego en las próximas elecciones se hubiera presidido como candidato, ¿no es cierto? Bueno, el congresista y expresidente José Querí presentó su renuncia irrevocable al partido Somos Perú, decisión que fue aceptada de inmediato, por lo que dejó de pertenecer tanto a la organización política como a su bancada parlamentaria. A través de sus redes sociales, Querí agradeció a los 13 años que militó en el partido y señaló que continuará trabajando por el país, aunque no explicó los motivos de su alejamiento. Vamos con más información en el plano nacional, y el Poder Ejecutivo dio por terminadas las funciones de 8 embajadores peruanos. ¿Y por qué elecciones? Oye, nos falta los embajadores en las elecciones. Claro, y unos ditas que nos falta. ¿Qué está pasando? Y machachata también, y machachata peruanos acreditados en los países como por ejemplo Estados Unidos, España, Francia, India, Costa Rica, Brasil, Nueva Zelanda y Trinidad, asimismo Tobago. A pocas días en realidad de construir justamente el actual, o concluir en todo caso al actual gobierno. El canciller Carlos Pareja ha explicado que se trata de embajadores de carácter político
cargo cuyos nombramientos están vinculados a la gestión gubernamental de turno y que por norma cesan, dice, sus funciones al finalizar el mandato presidencial. Claro, se tendría que esperar. Bueno, asimismo precisó que los diplomáticos retornarán al país durante julio y que no se designarán ya reemplazos, ya que esa decisión correspondería ya al próximo gobierno. ¿Y me patas pasa, Shangri? ¿Cuál es la urgencia? Al final eso es consecuencia de nosotros, pues, como electores. De nosotros, de usted, de mí, amigo oyente, mana, nature. Yo escuché a un partido político que al estilo de Pilato se quiere lavar la mano y decir, no, nosotros no vamos a votar por A o por B, en este caso, por Keiko o por Sánchez. Manarik, no, eso es de ser de Pilatos, ¿ah? Y ojo, porque ellos van a tener esa posibilidad de decir, si es que entra, digamos, Roberto Sánchez, van a decir, por eso justamente nosotros no hemos votado por él. Y si es que entra Keiko Fujimori, van a decir, sí, pues por eso, por lo que está haciendo, por eso nosotros no hemos votado a favor de él. Así que en estas elecciones, por favor, tome una decisión. 7:14. Por otra parte, Fuerza Popular plantea revisar las demandas, las denominadas leyes pro crimen en un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Así lo han manifestado el jefe de plan de gobierno de Fuerza Popular, Marco Vinelli. Explicó que la propuesta contempla la creación de una comisión técnica sin participación de políticos encargada de evaluar el impacto de dichas normas aprobadas por el actual Congreso de la República. Nos vamos con la información en el plano internacional. Las autoridades de Ucrania ordenaron la evacuación de más de 7,000 civiles de varias localidades de la región de Kharkov en la frontera con Rusia ante el deterioro de la seguridad y el temor a un posible avance en las fuerzas rusas. El gobernador regional Oleg Siniagubov informó que la medida responde a los constantes ataques y bombardeos en la zona donde se concentran intensos combates desde el inicio de la guerra. La evacuación busca proteger a la población de las comunidades más expuestas a la ofensiva militar rusa en el noreste de dicho país. Ay, vida mía, Jimena, que guerra. El presidente de Chile, José Antonio Kast, admitió que su plan de autoridad generará dificultades y sacrificios en el corto plazo, pero sostuvo que los recortes fiscales son necesarios para reducir el déficit y reactivar la economía. Durante su discurso, aseguró que no se eliminarán derechos sociales, aunque las medidas han generado rechazo y movilización de miles de personas que cuestionan los ajustes en sectores como salud y educación. Esto a consecuencia del anterior gobierno. El anterior gobierno de Chile era de derecha o de izquierda. De izquierda, papá. Ahora, por eso mismo se dice, ¿no? El hecho de que usted va a elegir, no es que es dentro de estos 5 años usted va a ver pues toda la dificultad que podría pasar el país, sino de acá 10, 15, 20 años. Eso es el detalle. En Estados Unidos volvió a amenazar a Brasil con imponer un arancel general de 25% a sus diversos productos brasileños, al acusarlo de mantener prácticas comerciales consideradas desleales en áreas como el comercio digital, la propiedad intelectual y los sistemas de pago electrónicos. La medida aún no se ha definido y será evaluada en una audiencia pública antes de una decisión final. 7:16 a.m. La información en el plano deportivo. Mucha atención, el volante peruano de 21 años, Álvaro Rojas, dejará Cienciano para reincorporarse a Universitario de Deportes de cara al torneo Clausura 2026, luego de que el Club Crema hiciera efectiva la cláusula de retorno establecida en su préstamo. Rojas, considerado uno de los jóvenes promesas del fútbol peruano, disputó 7 partidos, 7 partidos con Cienciano en esta temporada y ahora buscará ganarse un lugar en el plantel dirigido por Héctor Cooper por la segunda mitad del campeonato. Mientras tanto, la Copa de la Liga 2026 se jugará del 11 de junio al 15 de noviembre y contará con la participación de 34 equipos de la Liga 1 y la Liga 2 distribuidos en 10 grupos según criterios geográficos y de equilibrio competitivo. La fase inicial se disputará a partido único, clasificando así a los octavos de finales los mejores equipos de cada grupo. Luego se jugarán rondas de eliminación directa con
con semifinales de ida y vuelta y una final única en sede neutral. El campeón recibirá un premio económico y 2 puntos de bonificación para la tabla acumulada de la Liga 1 2027, mientras que el subcampeón obtendrá 1 punto. Además, el torneo se desarrollará en 24 ciudades del país, buscando así descentralizar el fútbol profesional peruano. Le han llamado la Liga 2026, ¿no? Al inicio le dijeron la Copa Caliente. La Copa Caliente. Bueno, y ahora, los 34 equipos participantes de la Copa de la Liga 2026, ¿quiénes son? Dentro de la Liga 1, el ADT, Alianza Atlético, Alianza Lima, Atlético Grau, FC Cajamarca, Cienciano, Comerciantes Unidos, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, Deportivo Moquegua, Juan Pablo II College, los Chancas, FBC Melgar, Sport Boys, Sport Huancayo, Sporting Cristal, Universitario de Deportes y el UTC de Cajamarca. De Cusco son 3, ¿no? Sí, pues. Wow. Ya los 3 los han puesto, entre ellos se van a eliminar. Dentro de la Liga 2, atención, Academia Cantolao, Ada Heinz, Ayacucho FC, Betín Tacna, Heroica, el Binacional, se acordará todavía de este equipo, ¿no es cierto? Carlos Amanucci, también está Comerciantes FC, Deportivo Copsol, Deportivo Yaucabamba, Estudiantil CNI, Pirata FC, Santos FC, Unión Comercio, Unión Minas, Universidad César Vallejo y también Universidad San Martín. Estos son el total de 34 equipos que van a participar dentro de esta Copa Liga 2026. El campeón, 2 puntos al acumulado. Sí, 2 puntos. ¿Y Colcacha más? Ahí dice premio económico. Lo está organizando, si no me equivoco, William Guamán, usted me corrige, Vicky Esperanza, usted me corrige, si no me equivoco, es una casa de apuestas quien está organizando todo este campeonato. 7 de la mañana con 19 minutos. Nos vamos a una pequeña pausa y nosotros retornamos para ampliar estas y otras informaciones. Kunayan, kutiremos unchis. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni para pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyurqui recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tago, el tago Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyurqui percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyurqui, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
en la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso, la municipalidad distrital de Chalocho pues tiene un recurso, yo diría, después de la región, un recurso importante, significativo, que genera desarrollo. De la asignación presupuestal, pues yo creo que es meritorio, considerable, esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se revierta dinero alguno al Tesoro Público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando, gracias a las regalías y al canon, pero hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Radio Sur, pues, una radio comunitaria. Gracias a esta radio, en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10.000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no?, por redes sociales, por la transmisión de Radio Sur. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas, y siempre nos han atendido, y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como Radio Sur. Sumaste fomentación folclorista, costumbrista, región Nismanta, las comunidades altoandinas, Nismangunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales, y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 25 minutos. Ampliamos la información. Bienvenidos. Y ahora se aricamushanco, y menat chairi. Apurame, deseo no toroacusunchis, apureman cocawanchista, macachanchista roacusunchis, carun purinanchis, cachas, eps kunan punchauriki. Joaquín, que ahora sacaña, Javier Jallarion cuña, llancaita, tú tachaban 5 de la mañana, pues. Tapaillata por encorik. Matichata namanta. Abas matichata. Abas ta hankarachiko ingrik. Kuna molino kono kangreki. Nyao paksasa kaje. Molino karike. Kapaje kagreki. Molino magasta mai tarroakos trikuchagita sapako kangreki. Kuna molino kono kangreki eléctrico konariki. Hankaro koi papa mama. Trikuchata hankaro koi sarachata hankaro komberin saratak amarik hankaro inki poni komberin saratak. Abastat alin hankaro inki. Ama chilpin, wakin chilpintenta na kutarachinko, wakin ka chilpichanta, tejuaraponko. Abasan kaskata. Ah, claro. Abashat chilpichan tejuaros pari que hang na kutarachikamin griki. Masomarcha. Monarcha. Lichicha toriki. Yo sé, Lisbeth, definitivamente cuando uno tiene su vaquita, por ejemplo,
porque usted y yo hemos vivido en comunidad, Lisbeth, y sabemos que toda la leche se ordeña para venderlo el total, o si no, para hacer queso con el total, ¿no es cierto? Acá está, ¿no es cierto? No, ¿y por qué? Porque justamente necesitamos, necesitamos. Pero papá, mamá, ni usted quiere que chi leche chamanta, pisi chayata, taza chayata, acá chi abas mati chaykim roshen, chi chatiyapay, Esta guaway que tomaron. Che, ahora que calpe, ahora que ya che vas a manponer en cari que pane Lisbeth. Ajá, porque hay veces nan guawakunat kunan watakunaka wawakunatorik mamita sayari. Hakusia esquina ya montaña nat tomerocho ima kunan mak. Kam quinoa. Che ya taña ver plástico mo buenos para que era que taca tu mechitamos un curiki a ver y machaban pawailar campos. Pero no, hagamos el esfuerzo. Es un desayuno no nutritivo, no porque el niño ni siquiera lo disfruta. No, pues. Ya por obligación prácticamente ha tenido que comer. Ha tenido que tomar, hagamos un esfuercito. En la casa, nescaikina, manaña kunan kipa watakon hanañacho. Y es cansmenari que nescaikin hakuchata, y besnan hakuchata, piturucus pa mijurotamos canchis, papa huaycuchata, que su zapachata, rontuchayokta, chaychagunata, mana kunan tiempo gañacho. Pero siempre es cuestión de darse tiempo para los hijos. Sí, pues. Papá, mamá, dese el tiempo. Cheimanta con ñaupa harik man ni reclama ko itap sa tex kan griki man imata no papa git mama git man mi hucho ingin smari konan tiempo konan erguna riman reclama con yo ari chin griki konan wawai griki hay ka wata khashan rikam soxta wata cha khashan ma alinta mi huchen ki man alinta griki trato khashan griki konan chunka pesca wata kharu chun 15 años cha kharu chun ya está reclama it khallare psen griki papa kan ki terror mama kakas kan griki ni mi konal tap alinta mi hucho así que por favor tengamos mucho cuidado. 7 de la mañana con 29 minutos, amigos oyentes. Saludos para las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Para Roberto Carlos Guamaní, buenos días Radio Surfo, y nos dice Marinar Batallanos Heredia, nos dice lo siguiente, mucha atención, Buenos días, señor Javier, dice, tengo una queja sobre la polvadera en el sector de Molino Pampa, ambas vías, dice, más que todo los buses, dice, de la empresa que hacen mucho polvo y no se dignan en regar con las cisternas en la mañana, los alumnos, dice, hasta los zapatos, todo polvo, llegan al colegio, o sea, todo el día hay mucha polvadera y no piensan en la salud de los transeúntes y peor en el centro de salud que está ahí, nadie dice nada. Hace un par de meses estuve en el colegio, en el Gran Amauta, conversando sobre este tema y ahí en la conversación, pues bueno, dijeron que el responsable del regadío de toda esta zona es la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. En todo caso, este llamado va para la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Por favor, señores de la Gerencia de Medio Ambiente, por favor, hagamos este trabajito. Hay un cisterna que riega. Pista tanrique, cisterna carpa y camus, por si usted no lo sabía, ¿no? Pista penrique carpa y camus, Chalhuacho, jope. Que salga a esta parte de lo que es las instituciones educativas, el centro de salud, que por lo menos en la mañana, cuando los niños vayan al colegio, antes de que los niños pasen por esa zona, lo rieguen, al mediodía, cuando los chicos estén saliendo del colegio, también lo puedan regar y de esa forma podamos dar una mejor condición a los estudiantes de nuestro distrito de Chalhuahuacho. 7 de la mañana con 31 minutos, estamos en el informativo Huillarico. Amigos oyentes, por otra parte, en el plano local hay importante información y de interés para la población del distrito de Chalhuahuacho. Huaycaicuna, Paneicuna, se viene el día de mañana una acción solidaria en beneficio de niños con habilidades diferentes. Más adelante vamos a abordar esta información. La campaña solidaria se llama Un Corazón por Nuestros Niños. Un Corazón por Nuestros Niños. Se desarrolla mañana 4 de junio, desde las 9 de la mañana. Más adelante vamos a ampliar esta información. Perfecto. Yo sé que usted va a decir, pues no tengo tiempo para ir a la actividad.
Pero ahí tienes Yape. Yo sé que usted tiene Yape. Y por Yape usted puede apoyar. O sea, si usted yapea 1 sol, si yapea 10 soles, está bien, pero apoyemos a este grupo de niños que definitivamente necesitan el apoyo de toda la población del distrito de Chalhuahuacho. Niñas y niños del Centro de Educación Básica Especial de Chalhuahuacho. Esta es la actividad para mañana. Y bueno, hemos estado reiterando, a ver, Cancunata Nisharexri, que sábado, domingo, tak, amaña, puluchex, mijurunkichen, amaña, imachatap, churrascuchataps, mijurunkichñach, asep, checolcachata, huahuaconap, calcheson, sinaspapas, riki, pacarin punchau, desde las 9 de la mañana en la plaza principal de Chalhuahuacho. Muy bien, Javier, a esta hora de la mañana ya tenemos en línea telefónica a Fernando Romero, él es socio consultor del Instituto de Cultura Ciudadana SAC, con quien en esta mañana y como todos los miércoles abordamos sobre la importancia de la minería, sobre todo en nuestro país. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días, bienvenido al informativo Villaricui. Muy buenos días, Liz, y gracias por la entrevista. Efectivamente, el día de hoy vamos a abordar sobre el tema del cobre, ¿no? Hemos dicho en nuestras reuniones semanales, ya de un tiempo a esta parte, de la importancia del sector minero en el desarrollo del Perú. Perú es un país minero ya de muchos años, desde la época de la colonia, incluso exportábamos a España el oro y la plata, entonces y así fuimos evolucionando. Hoy día el cobre tiene mucha importancia. El año 2025, nuestras exportaciones totales, tradicionales, no tradicionales, agrícolas, mineras, sumaron en total 95.000 millones de dólares. 95.000 millones de dólares exportamos en el 2025. De todo eso, la exportación de cobre fue de 27.000 millones de dólares, es decir, un monto realmente importante que equivale más o menos al 28.4% de ese total que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Siendo China nuestro principal país destino, nuestro principal cliente, nuestro principal comprador. De estos 27.000 millones de dólares que exportamos en cobre todo el año 2025, China compró el 75%. El 75% significa que de cada 4 toneladas exportadas, 3 compró China. Pero vamos a ir por otro lado en el análisis. Nuestras exportaciones totales se dividen en 2 grandes grupos. Las exportaciones tradicionales, es decir, materias primas, sean mineras o agrícolas, por ejemplo, el café, el cacao, que exportamos en bruto, y las no tradicionales. No tradicionales son aquellas que tienen un nivel de transformación, un tratamiento primario, caso de la agroexportación, por ejemplo, en la zona de costa, y entre otros también, ¿no? Que tienen algún nivel de valor agregado. En el caso del cobre hablamos de exportaciones tradicionales. Las exportaciones tradicionales en total en Perú fueron el año 2025 69.5 mil millones de dólares, o sea, 69.000 millones de dólares. Nuevamente, si tomamos en cuenta que en cobre exportamos, que es exportación tradicional, 27.000 millones de dólares significa que el cobre participa del 40% del total de las exportaciones tradicionales. Hago estas cifras para que veamos la importancia que tiene este mineral en la dinámica económica del país. ¿Ya? ¿Y por qué? La pregunta es, pero ¿cómo y a qué responde de que el año 2025 hayamos tenido una dinámica interesante en nuestras exportaciones totales, alcanzando 95.000 millones de dólares en total? Un factor determinante justamente ha sido el comportamiento del cobre. El precio del cobre el año 2025 se incrementó en 36% en promedio, ¿no? En enero del 2025 comenzamos por la cotización del dólar en 4.07 dólares, 4.07 dólares la cotización del cobre. Y en diciembre cerramos con 5.56 dólares la cotización del cobre, se incrementó en 36%. Hoy mismo, en este momento yo estoy viendo en mi pantalla, que la cotización de hoy día está en 6.606 dólares la cotización del cobre. Entonces vemos que hay un incremento interesante, inclusive a hoy día, junio, respecto al inicio de este año, ¿no es cierto? Cerró el año con 5.56 y ahorita estamos $1 más, 6.60 dólares. Entonces, esta dinámica en el mercado internacional pues nos ayuda. Y el cobre es un material noble en términos económicos, porque mira, después de todo este
desmadre en el contexto internacional, la guerra Rusia-Ucrania, todo el tema de Estados Unidos, Israel contra Irán, que ha generado todo un comportamiento económico bastante complejo por el tema del petróleo. El cobre, tranquilo y sereno, sigue incrementándose a lo largo de este horizonte, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tomar conciencia de ello. Y tenemos que ver, como siempre decimos y reflexionamos acá, cómo hacemos que las cifras que acabamos de mencionar se trasladen, se traduzcan en un desarrollo humano sostenido, constante, permanente, ¿no? Y siempre decimos también que uno de los factores determinantes, y yo diría que es el factor determinante, es el recurso humano, ¿no? ¿Cómo hacemos que toda esta dinámica económica que estamos mencionando se traslada, se traduzca en un ser humano de alta capacidad en conocimiento, en educación? Eso es lo que tenemos que ver, cómo hacemos esa transformación, ¿no? Y es una responsabilidad que recae totalmente en un gobierno nacional a través del Ministerio de Educación y Salud, y Agricultura también por el tema de seguridad alimentaria, recaen los gobiernos regionales por esos tres mismos factores: en educación, o sea, la Dirección Regional de Educación; salud, Dirección Regional de Salud; y seguridad alimentaria, tenemos entonces la Dirección Regional de Agricultura, y en los municipios provinciales y distritales por lo mismo que estoy mencionando, ¿no? Bien, ahí va. Perfecto, Fernando. Algo muy importante que has mencionado es el hecho de que, bueno, el cobre, a pesar de todo lo que pasa en el exterior, a pesar de las guerras y todo lo demás, sigue en crecimiento. Estamos en un boom con el tema del cobre y, lógicamente, si vendemos a mayor precio, también es importante reconocer, Fernando, de que a través de canon y regalías mineras, ese dinero regresa con mayor número a los gobiernos locales. Tú has hecho un comentario muy valioso, muy valioso. Efectivamente, he mencionado la dinámica económica del cobre. Entonces, y cómo eso, al comentario, ¿no? Eso tiene que irse a salud y educación y agricultura. ¿Cómo? A través de lo que tú has mencionado. Las empresas exportadoras exportan y generan utilidades, y hay impuestos a las utilidades, ¿no? Hay un impuesto a la utilidad de todas las empresas, y entonces eso lo recauda la SUNAT, Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ese impuesto a la utilidad que pagan todas las empresas mineras, a SUNAT, al Ministerio de Economía y Finanzas, la mitad de esos impuestos, de ese impuesto a las utilidades, la mitad se llama canon, en este caso canon minero. Y ese canon minero es distribuido a los gobiernos regionales, municipalidades, en este caso al gobierno regional de Apurímac, a sus municipalidades provinciales distritales, a sus universidades nacionales, bajo los términos que indica la ley de canon. Y estos recursos deben ser utilizados principalmente, fundamentalmente, en la implementación de infraestructura y fortalecimiento de capacidades, ¿no? Para en la dimensión económica, en la dimensión social, en la dimensión ambiental, en fin, en institucionalidad, para justamente irnos a lo que estamos comentando, mejorar las condiciones y calidad de vida de la persona, fundamentalmente y principalmente en el tema de educación, de salud, de seguridad alimentaria, ¿no es cierto? Y ahí, como siempre lo hemos dicho, no podemos seguir con un sistema educativo, con una calidad de educación en donde tengamos resultados dramáticos, ¿no? Donde la comprensión lectora o razonamiento matemático de un niño o una niña purimeña en segundo de secundaria, ya a puertas de salir al mercado laboral o a una formación superior, pues esté alrededor del 15% o menos en nivel satisfactorio. Es gravísimo, ¿no? Y no digo nada del pensamiento creativo. O en el tema de desnutrición crónica, que a nivel nacional el año pasado estuvo como en 13%, menor de 5 años, o en el tema de la anemia, que estamos prácticamente de cada 2 niños, niñas menores de 36 meses con una anemia del 50%, o sea, de cada 2, 1 es anémico. No podemos seguir con eso, estamos deteriorando lo más importante que tiene este país, que es el recurso humano. El recurso humano. No olvidemos que Japón, ese país que merece todo nuestro respeto, sufrió en la Segunda Guerra Mundial 2 bombas atómicas, una destrucción de su economía en todos los extremos, y miremos hoy en día, es toda una potencia, y no tiene nada que exportar, o sea, ellos no tienen minerales, es una isla de piedras,
pero su recurso humano es fundamental, su calidad de persona es fundamental, y eso es lo que los ha llevado a lo que son hoy en día, una potencia. Definitivamente, Fernando, estos recursos que se generan gracias a la minería en nuestro país se tienen que fundamentalmente utilizar para cerrar las diferentes brechas en relación a la persona. Fernando, te agradecemos, muchísimas gracias, hasta una nueva ocasión. Un abrazo y gracias a ustedes, a ti, Liz, y a ti. Gracias por la entrevista. Gracias. Gracias, Fernando. Buen día. 7 de la mañana con 42 minutos, amables oyentes, ya cachainan a ver, entonces, Najayari Kirimarim Sharanchis Javier, con respecto a estos presupuestos participativos, ya colgech gunan kariki karishaña, chalhuachupi kashañari, que asueps colgecha que hay provincia de Cotabambas, región Apurímac Nescapi, checa, yachas canchis maina cano, regalías y comurimucha, anchichatea justamente, canguna kawarinaix, y matan a ver, Ruarizu, ahí, que hay comunidades en Chispi, centro poblado, distrito no Chispi, y Mancasha más importante, primordial, anchichata kawanakanka. Y algo muy importante que también la población tiene que saber, ojo, provincia de Cotabambas, región Apurímac, este año por canon minero van a recibir más en relación al año pasado. Por regalías mineras van a recibir más en relación al año pasado, porque lógicamente lo que acaba de decir Fernando, se ha comercializado a mejor número y eso implica también mayores tributos, mayores impuestos, los cuales llegan a parar a las municipalidades de la región de Apurímac. Y justamente hace 2 días atrás conversaba con un funcionario de una municipalidad en relación a estos recursos y me manifestaba su preocupación porque no se está comercializando el cobre como debería de ser por este tema de los bloqueos, las huelgas que se están generando en la región de Cusco, en Chumbivilcas, en Espinar. Y esto a ellos les preocupa porque, claro, lógicamente las municipalidades también, claro, ya tienen este ingreso mensual de recursos, ya tienen un promedio, ¿no? Por ejemplo, nos llega, por ejemplo, a Chalhuahuacho entre 10 a 13 millones mensuales. Entonces ya saben que esa cantidad mensual va a ingresar. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Con este tema de los bloqueos que se están generando en Chumbivilcas, pues bueno, los recursos van a ser afectados, ya no va a ser los 13, van a ser menos, quizás 9, quizás 8. En todo caso, eso también genera preocupación en los funcionarios de las municipalidades, fundamentalmente de la provincia de Cotabambas. Así es, chaca, una ichaña, hay ¿qué semana ya? 15 semanas. Y ni se quita, Lisbeth. El problema, bueno, al final puede estar cerrado todo el año. Claro. Pero ¿quién se perjudica? Huaycay, Panay, la propia población, en este caso de la provincia de Cotabambas. Claro, no Chumbivilcas, sino Cotabambas. Cotabambas, claro. Porque menos canon, menos regalías, por si usted no lo sabía. Checa, chaypin, ya quisca, pues Ricky, Rimarimushanco, a ver, que las autoridades de nuestra provincia de Cotabambas, básicamente, porque efectivamente ustedes van a ser los afectados seguramente con el ingreso para en mes de mayo, pues prácticamente, ¿no? El ingreso que seguramente van a tener mucho menos. Vamos ahora sí en comunicación con Mario, con el profesor Mario Gordillo, quien es el coordinador del eje educativo de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, y esta mañana para poder conversar con respecto a este encuentro de los becarios que hubo las semanas pasadas, las semanas anteriores en Arequipa y en Cusco, y todavía está pendiente, digamos, el de Lima. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, bienvenido al informativo Villaricui. Buenos días, Liz, muchas gracias, y aquí dispuesto a conversar de lo que tú quieras en relación al encuentro de becarios realizado en Arequipa y en Cusco. Sí, cuéntanos cómo se ha desarrollado. En realidad este es el segundo encuentro. Recordarás que el año pasado se desarrolló casi al finalizar el año, básicamente, se desarrolló el primer encuentro, que ha sido una primera experiencia, digamos. Y bueno, ¿cómo ha sido? Cuéntanos este segundo encuentro ya. Sí, este segundo encuentro, como bien señalas, Liz, ha tenido como intención justamente pues poder movilizar el encuentro, valga la redundancia, de los becarios que participan en los programas de
beca Las Bambas y proyecto y programa de apoyo profesional que implementa Minera Las Bambas en la zona de influencia. En el caso de Arequipa, este encuentro se ha realizado el domingo 24 de mayo, hace 2 domingos, y ha contado con una participación importante de 47 jóvenes. En el caso de Cusco se ha realizado el 31 de mayo y aquí de manera importante han participado 103 jóvenes. Entonces lo que nos indica en general en estos 2 eventos, todavía nos falta el de Lima, de 150 jóvenes becarios participantes en estos espacios. Han sido espacios importantes donde han participado becarios de las comunidades, por ejemplo, de Fuerabamba, Chuicuni, Huancuire, Manuel Sedona Corrales, Chalhuahuacho, Cahuapirgua, Coyana, Capamarca, Coporaque, y así todas las zonas en donde los programas y proyectos de becas vienen implementándose. Sí, justamente Mario, un poquito para poder seguramente dar a conocer a la población que muchos de ellos tengan conocimiento o no, indicar que estas becas alcanzan no solo para comunidades, por así decir, del área de influencia de Minera Las Bambas acá en la provincia de Cotabambas, sino también en el corredor vial como es pues Chumbivilcas y Espinar. Así es. Justamente tenemos 2 proyectos implementándose. El proyecto de becas Las Bambas, que es el que justamente se desarrolla, como bien señalas, en las zonas de influencia, como Fuerabamba, Chuicure, Huancuire. Pero también tenemos otro proyecto, que es el apoyo profesional, que se desarrolla justamente en las zonas del corredor minero, el corredor vial, ¿no? Y en donde justamente participan becarios de 36 comunidades de este corredor, ¿no? Como señalaba, comunidades pues de Pumamarca, Quehuira, Urinsaya, Jancocagua, Progreso también, ¿no? La zona de Progreso, Corno. Entonces, jóvenes que participan en estas comunidades y que también son beneficiarios de los proyectos de becas que implementa Minera Las Bambas en estas zonas. Señalar que en estos encuentros, pues como te indicaba al inicio, ha servido pues justamente para que los jóvenes puedan encontrarse, puedan mirarse las caras, ya que muchos de ellos están ubicados pues en las zonas en donde realizan sus estudios universitarios, como Cusco, Arequipa, Apurímac, pero nunca se han conocido. Entonces, este espacio sirvió justamente para eso, para encontrarse, pero también para trabajar una serie de aspectos que nos parece importantes también desarrollar, porque no solamente se trata de, digamos, otorgar los desembolsos que son importantes justamente para que los estudiantes desarrollen sus estudios profesionales, sino también es importante también formar todo lo que es la dimensión personal, habilidades personales, la dimensión socioemocional, habilidades blandas, porque eso también influye, al final de cuentas, en garantizar que el estudiante pues, desarrolle un buen estudio profesional, ¿no? Entonces, este taller sirvió para eso, para poder trabajar de manera lúdica aspectos referidos al autoconocimiento, la integración, la gestión emocional, ¿no? Porque muchos de los jóvenes pues están en zonas alejadas de sus casas, lejos de su familia, y entonces muchas veces pues estas situaciones implican pues también a veces ciertas dificultades, extrañar a la familia. Entonces estos espacios pues también significan espacios de soporte emocional también, pues justamente para poder fortalecer esa dimensión, el trabajo en equipo y también trabajar temas a nivel de construcción de compromisos, porque lo que se busca con el proyecto no solamente pues es facilitar que el estudiante desarrolle sus estudios, sino también promover que el estudiante empiece a desarrollar compromisos con él mismo, con su desarrollo personal, pero también con su comunidad. Porque la intención es que estos estudios sirvan para que luego el estudiante pueda retribuir todo lo aprendido en su comunidad, ¿no? Y bueno, eso lo hemos trabajado en estos días, sí. De todas maneras, ese compromiso muy importante, el hecho de que ustedes en estos encuentros puedan resaltar, Mario, de que los estudiantes, si bien es cierto, 1 o 2 de una o determinada comunidad tiene esta posibilidad de seguramente contar con esta beca, ya sea la beca pregrado o ya sea la beca de apoyo profesional, finalmente tenga que
por así decir, este compromiso de volver, ¿no?, a su comunidad con este conocimiento que seguramente al terminar pues una carrera determinada tenga que volver en algún momento y poder seguir apoyando en el desarrollo de su comunidad. Eso es básicamente lo que pues efectivamente se trabaja justamente en este programa. Cuéntanos un poquito, Mario, con respecto a este programa, Beca Las Bambas, básicamente no es pues de hace recién un año, 2 años, se viene trabajando ya buen tiempo. Entendemos que a estas alturas ya hay egresados también. Así es, sí, el programa de beca pregrado de Las Bambas se viene desarrollando ya hace alrededor de 10 años, con resultados importantes, ¿no?, donde tenemos ya estudiantes egresados, muy buena cantidad, ya muchos de ellos ubicados ya en el campo profesional, ya sea pues en la región de Apurímac, o en Cusco, o en Arequipa, en diversas zonas. Entonces, es un proyecto que ha permitido justamente pues que los estudiantes permitan no solamente desarrollar sus habilidades académicas, sino también poder insertarse en el mercado laboral, que es también un aspecto importante, ¿no?, y que justamente tiene que ver el por qué Minera Las Bambas apuesta por la educación, porque se identifica que justamente la educación es una herramienta importante para el desarrollo. Y como bien señalas y conversábamos hace un momento, también identificar y entender pues que los estudiantes pues cuando terminan y empiezan a desarrollar sus proyectos profesionales, proyectos de vida, pues no deben olvidar y dejar de lado su comunidad, ¿no? Muchos de ellos también, sabemos algunos casos que han regresado a sus comunidades, empiezan a involucrarse en algunas actividades, ya sea profesionales o de voluntariado, y que justamente buscan pues retribuir aquello que la comunidad les ha dado, porque en realidad quien les ha enviado su propia comunidad. La comunidad los ha enviado, ya sea sus padres, los líderes, porque en realidad para participar en estos proyectos tienen que ser presentados por los líderes de su comunidad. Entonces, devolver todo eso justamente a sus comunidades como parte de la retribución de toda la apuesta por su formación profesional. Entonces, sí, tenemos muchos estudiantes que ya han egresado, que están ubicados ya en el mercado profesional, laboral, y vienen realizando sus actividades profesionales de manera exitosa. Perfecto. Mario, en la parte final es importante reconocer el trabajo que viene desarrollando la empresa minera Las Bambas. Lo has manifestado dentro del eje de educación. No solo se trabaja este tema de becas, se está trabajando en el programa de refuerzo escolar, se está trabajando con maestros. Son varios temas los cuales se abordan dentro del tema educativo. Y bueno, la intención es esa, ¿no? Darle prioridad a la educación y de esa forma también tener un buen futuro con jóvenes, con niños que tengan mejores, digamos, mejor atención en el tema educativo. Mario, te agradecemos por la importante posibilidad y esperamos que en otro momento también podamos seguir conversando de otros temas relacionados al tema educativo que viene abordando la Asociación de Desarrollo Las Bambas por encargo de la empresa minera Las Bambas. Así es, yo gustoso de conversar en cualquier otro momento de las cantidad de actividades que viene desarrollando el eje educativo por encargo justamente de Minera Las Bambas, la cantidad de proyectos que venimos trabajando también en todo lo que es el fortalecimiento de la educación básica regular, trabajando también con adultos en programas de alfabetización. Podemos irlo conversando cuando que sean ustedes, seguramente en otra ocasión. Claro que sí. Bueno, Mario, de hecho, la pregunta también, antes que te vayas, más o menos ya a estos años, estamos hablando de más de 400 becados que Minera Las Bambas viene de alguna forma sustentando digamos, a los jóvenes en estos últimos años. Hablamos Así es, ¿sí? Son más de 400, esa cantidad es exacta, y las inscripciones siguen aumentando. Justamente ahora estamos empezando también todo lo que son las inscripciones para el proyecto, para el programa de apoyo profesional, para lo que invitamos también pues que las personas interesadas, los padres de familia interesados, que sus hijos puedan participar en este programa y puedan ser beneficiarios de este programa de becas, puedan coordinar con los gestores sociales de las comunidades, ¿no?, principalmente en estas zonas del corredor minero, ¿no?, y puedan pues a través de estas coordinaciones con los gestores pues acceder a información para participar en este programa de becas. Una de las cosas básicas para poder participar es el DNI del estudiante, la certificación de que es hijo de comunero calificado y bueno, la inscripción, si es que ya tuviera inscrito en algún programa de formación, ya sea universitario o técnico, como requisitos básicos para poder participar.
Sí, sí, efectivamente, los gestores sociales, actores importantes, ya sea acá en las comunidades del área de influencia y como usted lo ha dicho, justamente en el corredor vial también, pues, están presentándose y me imagino que tienen que cumplir, pues, un montón de requisitos definitivamente y lo más importante, ¿no? Que las comunidades puedan acreditar, ¿no? A estos jóvenes y puedan también, el hecho de que este joven tenga que tener esta beca y poder tener el compromiso de iniciar y finalmente terminar. Eso tendría que ser la idea, Sí. Mario. Esa es la intención, sí, que hay un compromiso, justamente por eso es una de las cosas que promovemos mucho en los jóvenes, el compromiso justamente con sus estudios, que culminen. Otra cosa también importante es que no tengan jalados, obviamente, porque si es que jalan ya cursos, obviamente ya la posibilidad de continuar con la beca se cuestiona, ya no se continúa. Entonces, justamente también porque creemos que es necesario también que el estudiante se exija, ¿no? Hay una exigencia también de, digamos, un compromiso con sus estudios, exigencia a nivel de calidad también como estudiante. Entonces, ponemos también ahí algunas exigencias y requisitos justamente también para ayudar también al propio estudiante para que luego en su vida profesional justamente tenga una serie de aspectos también que conduzcan hacia la excelencia en su propia vida profesional también. Claro que sí. Muy bien, Mario, muchísimas gracias y seguramente tendremos en los próximos días para seguir conversando y nos vas contando cómo se va a desarrollar. Hay una actividad pendiente en Lima, todavía el encuentro de los becarios. Bueno, claro, por supuesto, no están solo en Arequipa, no están solo en Cusco, sino también hay becarios en Lima. Así es, el 21 de junio estamos programando justamente el siguiente encuentro. Ya estaremos seguramente conversando en algún diálogo así a través de la radio que tengamos para informar sobre los detalles y también para informar luego de realizado el encuentro cuántos jóvenes participaron y los logros obtenidos en el encuentro. De todas maneras. Gracias, Mario, buen día. Un abrazo. Gracias también a ti, Liz. Buen día. Un abrazo. Cuídense. 7:58. Importante posibilidad para los padres de familia. Pregunten, averigüen, no se queden calladitos, no esperen de que los vengan a buscar y que le digan que tu hijo sea beneficiario. No hagan eso, ustedes mismos pregunten. Por otra parte, amigos oyentes, 7:58 a.m. El programa de asistencia técnica impulsa el fortalecimiento de obras estratégicas en Coyurqui. Usted dirá, ¿qué es el programa de asistencia técnica? Usted sabe que Las Bambas tiene todo un equipo que está en las diferentes municipalidades, asistiendo a las diferentes municipalidades para que sus obras y proyectos salgan adelante. ¿Lo sabía o no? El programa de asistencia técnica a gobiernos locales, PRAT, así se denomina, financiado por la empresa minera Las Bambas y ejecutado por esta institución llamada Marco Lógico, desarrolló una importante jornada de asistencia técnica en la municipalidad distrital de Coyurqui. La actividad iniciaron con una reunión de coordinación con la gerencia municipal, posteriormente los especialistas en ejecución de obras y contrataciones brindaron asistencia técnica al gerente municipal, gerente de infraestructura, responsable de obras por contrato, al asesor legal, abordando aspectos relacionados con la ejecución y contratación de las obras del Centro de Salud de Faco, el sistema de riego Colquepata y el complejo deportivo Yuraj Rumi. Asimismo, se brindó asistencia técnica al residente de obra de Yaulillo, fortaleciendo la gestión de la cartera priorizada de inversiones y contribuyendo a una ejecución más eficiente de los proyectos en beneficio de la población. Y este programa, amigos oyentes, vuelvo a decir, no solo está en Chalhuahuacho, no solo está en Tambobamba, está en todas las municipalidades de la provincia de Cotabambas y también, amigos, del Distrito de Progreso. Por supuesto que sí, también este beneficio llega hasta el Distrito de Progreso y esperemos que los funcionarios sean capacitados y ellos también pregunten para que las obras avancen. Municipalidad Distrital de Coyurqui, sobre todo, tiene un presupuesto muy interesante. No quiero todavía, Lisbeth, revisar a cuánto va el avance de ejecución presupuestal. Ya estamos casi a mitad de año. Sí, mitad de año. Ojalá que la Municipalidad Distrital de Coyurqui este año sí haga un gasto eficiente de su dinero y que
Bueno, mil disculpas, profesor Fris Valencia, que hablemos de usted, pero es su gestión municipal y usted tiene que hacer todo lo posible para que este recurso llegue en beneficio a toda la población del distrito de Coyurqui. Ojalá la gestión que vengan en el siguiente año, digamos, se rodeen, ¿no?, de profesionales muy capaces y aptos para justamente, porque ellos son los que ejecutan finalmente, claro, ¿no? Ellos al final arman el proyecto, hacen que se apruebe el toda proyecto. La ejecución. Sí, porque el alcalde lo único que tiene que hacer al final es dar el visto bueno. Claro. Entonces, decir que sí está bien y ya procedan, ¿no? Y entonces es importantísimo el equipo técnico y tienen que ver ese tema, ¿no? Para que pueda avanzar y estos gastos pues eficientemente se puedan desarrollar. Muy bien, entonces ahora sí. 8 en punto, estamos esperando Pinja y Comunca y Menancanca Deportes, pero antes tenemos información muy importante que compartir con ustedes, queridos amigos, en toda la población de Chalhuahuacho. Y no solo Chalhuahuacho, sumémonos toda la provincia de Cotabambas con respecto a las niñas y niños del Centro de Educación Básica Especial de Chalhuahuacho, que hoy nos necesitan y nosotros podemos aportar. Como lo decías, Javier, 1 sol, 2 soles, 5 soles, 10 soles, 20 soles, va a sumar. Sí, pues. De todas maneras, imagínate nomás poner 100 personas a 1 solcito, ¿cuánto va a ser? ¿Ves? Ya va a sumar, ¿no es cierto? Entonces, sumémonos, mañana es la campaña desde las 9 de la mañana y bueno, también se pueden recibir materiales. Ahí dice Javier, materiales, no solo platita. Efectivamente, no solo es en dinero, también estamos recibiendo, dice, apoyo en bienes y materiales para implementar y mejorar, dice, los ambientes educativos. Así también los espacios, adecuar, ¿no?, los espacios que tienen y que sean de acuerdo a la necesidad que puedan tener los niños y niñas con habilidades diferentes. El eslogan final dice, tu apoyo transforma vidas. Gracias por ser parte de este cambio. Vuelvo a decir, si usted no puede llevar algún apoyo a través de, digamos, materiales, ya sean educativos, papelería, juguetes, algunos pelotas, por ejemplo, se me viene ahí a la cabeza, lo puede hacer a través de Yape, a este número celular 920-530684. Le repito, apunte por favor, es un Yape que el día de mañana seguramente los organizadores, los padres de familia lo van a recibir de la mejor manera. El número del Yape es el 920-530684. Le repito, 920-530684 a nombre de la señora María Luz Taipe Chacón. Así es, y bueno, todos nos tenemos que sumar mañana, todos, queridos amigos, esta campaña está llamado a una campaña de solidaridad a que todos podemos aportar con un granito de arena para que tengan la condición, nuestros niñas y niños especiales o de este Centro de Educación Básica Especial de Chalhuahuacho tengan la condición mínima. Nos decía César estuvo hace unos meses, creo que por allí, y nos decía, no tienen ni siquiera servicio higiénico, Javier. Sí. O sea, es penoso. Es muy complicado la situación en la cual se encuentran estos niños y necesitamos del apoyo de la población para que estén en mejores condiciones. Desde la municipalidad también. Hoy en día hay dinerito. Podemos destinar para ellos también una parte. Este llamado también va para el señor alcalde. Sí, claro que sí, para su infraestructura. O sea, mínimamente tendrían que ellos tener pues una infraestructura adecuada, Javier, para poder atender a estos angelitos que nos acompañan en este mundo. Bueno, vamos a ir ahora sí. 8 de la mañana con 5 minutos. A la información deportiva. Ya nos está esperando ya. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. William Guamán, la catedral del deporte, después de haber hecho sus actividades matutinas diarias, porque William Guamán sale a correr todas las mañanas. ¡Feliz día del corredor! Hoy se celebra el Día Mundial del Corredor. William Guamán, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Lisbeth? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Huillaricuy. Efectivamente, hoy se conmemora el Día del Corredor. No es corredor de bolsa. Sí. No, por si acaso. No. No, tampoco es el corredor de otros aspectos.
Claro, de las personas que se dedican al fondismo, ¿no? Y también de los aficionados como nosotros, ¿no? Que hacemos actividad deportiva. Y Lisbeth, César Loaiza nos recomendó la semana pasada, pues, que tenemos que hacer más de 3.000 pasos por día. ¿Puede Sí, ser? sí, 3.000 y tantos era, ajá. Ya, Vamos en 25. Lisbeth Saldívar Vamos en supera 25. largamente este número, William Guamán, el recorrido que hace, porque se viene caminando hasta la cabina. Entiendo que sí, tiene un buen trajín. Bueno, ella no se puede quejar, bastante atlética ella. Por supuesto, todas las mañanas no supera, pues, sin duda, en su actividad de caminata, ¿no? Nosotros vamos recién por el paso 2.000, no, 1.800 al momento, ¿no? Entonces, Bueno, todo el tiene día todavía tenemos que- todo el día para caminar, señor William. Hay que caminar. Ya les visito a la cabina, que son 2 pasos, 3 pasos, y por supuesto estaremos ahí. Perfecto, William. Vamos con la información en el plano deportivo. Se viene la Copa Caliente, ¿no es cierto? Así se denomina, William. Así es, se viene próximamente la Copa Caliente, haciendo una pausa ahora con el tema del Mundial. Los equipos de la Liga 1 y la Liga 2 van a participar de este torneo, la Copa Caliente, que lo auspicia una casa de apuestas. Es un campeonato corto, auspicioso, porque hay bastante presupuesto como para poder desarrollar esta actividad. Vamos a ver qué pasa, en adelante vamos a alcanzar la información completa, pero lo cierto es que muchos equipos del torneo de la Liga 1 se están moviendo básicamente con el mercado de pases. Por ejemplo, ayer se dio a conocer de que el técnico Orfila, que lo trajeron para el Cusco FC, va a dejar esta institución, básicamente por temas futbolísticos, entendemos. Es un técnico interesante, pero parece que el mismo técnico ha decidido dejar de lado al Cusco FC, y bueno, estarán viendo seguramente que viene. Por ahí se vocea que Javier Rabanal, ex técnico del Universitario, está sonando en un club de la Liga 1, y parece que es el Cusco FC. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que el mercado de pases en el ámbito local se está moviendo de la mejor manera. Y ayer lo habíamos dicho, que se ha confirmado que Hernán Barcos, de 42 años, va a ser el nuevo jugador del Sporting Cristal ante la sequía de goles en este equipo, en el equipo celeste, ¿no? Para todo el clausura hay refuerzo interesante de Hernán Barcos, que seguramente cerrará su ciclo deportivo en el Sporting Cristal. No creo que tenga un contrato por 2 años, ¿no? Seguramente va a ser un contrato para el cierre del clausura en el Sporting Cristal, porque a sus 42 años marca la diferencia en este torneo peruano, que es bastante, digamos, complicado y a veces lento, ¿no? Piero Quispe también cerquísima de volver al Universitario de Deportes como flamante refuerzo para el clausura. Piero Quispe, que estuvo en Canadá, anteriormente estuvo en México, es un jugador interesante, ya más maduro, ¿no? Con mejor perfil, y es lo que necesita, entiendo, el Universitario para los intereses que tiene en el clausura, que es campeonar sin duda. También de la misma manera hay una propuesta formal ya que se ha hecho a Gianluca Lapadula para traerlo como delantero del Universitario de Deportes. Así se está moviendo el mercado de pases, los que tienen dinero y presupuesto sin duda van a traer mejores jugadores. También se ha confirmado, amigos oyentes, que un jugador del Cienciano del Cusco parece que retorna, ¿no? Bueno, en este caso al Universitario, ¿no? El jugador Rojas del Cienciano. Bueno, así van a ir, seguramente, si cabe el término, desmantelando equipos del interior del país para reforzar lo que va a significar el torneo clausura para los intereses de la Alianza, del Universitario y del Sporting Cristal. Bueno, también, como ya hemos indicado, empieza ya el torneo de la Liga 1, va a empezar ya después del Mundial, estamos hablando en el mes de julio, hay una pausa prolongada, se viene esta Copa Caliente, va a estar interesante sin duda que sí, y vamos a alcanzar también seguramente el detalle de estos partidos. Otro pase interesante va a ser el de Cristian Cueva, que se perfila a dejar el Juan Pablo II, y va a avanzar como fichaje, atención, del Sport Boys del Callao, sería otra de las opciones. Bueno, un Cristian Cueva que, bueno, ya no está en ritmo futbolístico, en el mismo Juan Pablo II no es titular, unas sí, unas de cal y otras de arena, juega algunos partidos, algunos no. Es importante la preparación deportiva para poder sin duda tener encuentros lo que significa el clausura. Hablando de la selección nacional, les comentamos, amigos, que se vienen los partidos amistosos ante Haití
y este viernes y ante precisamente la selección de España el próximo martes. Ante Haití se juega a las 5 de la tarde y el martes a las 9:30 de la noche el partido ante España. Partidazos por lo que significa preparación, lo que va a haber seguramente, hermano Meneses, es nuevos jugadores, nuevos talentos que le puedan sumar a la selección en adelante, porque ya pues la era de Gareca ya pasó, hay jugadores que ya se están retirando, ¿no? Ya están ya prácticamente en un declive absoluto, pero hay otros como Eric Noriega, también como este mismo jugador convocado del Chancas puede marcar la diferencia, ¿no? O sea, hay prospectos interesantes, como Joao Grimaldo también, que no ha sido convocado en esta oportunidad, pero seguramente en adelante lo harán por un tema de lesión, el mismo Ugarriza, que también tiene la expectativa de que puedan considerarlo pues de mejor manera y pueda hacer goles, lo que se necesita en la selección. Estamos en el modo mundial, entiendo que esta semana, mi estimado Javier, van a ya buscar la cortina del mundial para el fondo deportivo, para lo que significa pues las informaciones del mundial, porque ojo que el mundial arranca en la inauguración este próximo jueves 11 de junio, ¿no? A partir de las 2 de la tarde, México va a enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural. Ahí entendemos que va a estar BTS, va a estar Shakira, va a estar bastantes artistas también abriendo el telón del mundial. México entonces se enfrenta a Sudáfrica a las 2 de la tarde, partidazo por la inauguración de este mundial. También a las 9 de la noche va a jugar Corea del Sur ante Chequia, precisamente el jueves 11. Son dos partidos digamos inaugurales de este mundial. Ya después se vienen los partidos entre Canadá y Bosnia, Estados Unidos y Paraguay, que está interesantísimo el próximo viernes 12. Nos falta mucho, estamos a una semana prácticamente ya del inicio del mundial, y sin duda pues esto genera mucha atención, mucha expectativa en el mundo, ¿no?, futbolístico, para lo que va a ser seguramente selecciones que van a mostrarse, para lo que va a significar alzar esta Copa del Mundo. Recordemos que Argentina es el último campeón del mundo, ya está en Estados Unidos, están entrenando, ya están haciendo va a haber partidos de preparación, y precisamente hoy también, por ejemplo, tenemos partidos de preparación de algunas selecciones que se están dando, se están ahí viendo las posibilidades, amistosos internacionales. Congo va a enfrentar a Dinamarca hoy a partir de las 11 de la mañana, también Países Bajos se enfrentará a Argelia a la 1:45, hay algunos que le dan a Países Bajos como candidato para llevarse la Copa del Mundo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Corea del Sur enfrentará a El Salvador el día de hoy también a las 6 de la tarde, y a las 7:45 Panamá enfrenta a República Dominicana, las selecciones que se vienen preparando para lo que va a significar precisamente la participación en este torneo de la Copa del Mundo. Y la selección peruana ya entrena en Miami, ¿no?, con miras a jugar su primer partido ante Haití. Este partido se juega el viernes, ¿no?, en horas de la tarde-noche. Ya se encuentra entre los jugadores más emblemáticos André Carrillo, también se encuentra Eric Noriega, que son los más importantes. La incorporación de Marco Guamán ha sido fundamental a esta selección. Por supuesto también ya tiene las fotos principales, ¿no? Como jugador importante, Fabio Gruber, también futbolista que es nuevo, que también ya está militando. Entre los más destacados también ha sido la convocatoria de Johnny Vidales, ¿no?, del Melgar de Arequipa. Oliver Sone, que ya es convocado habitual, que también llega bien, entero. Jairo Vélez, ¿no?, de la Alianza Lima, ¿no?, que es un jugador interesante también, ecuatoriano, peruano, pero que está ahora precisamente en nuestra selección nacional. Bueno, esta es la información deportiva, amigos. Mañana volvemos con el modo mundial. Hay que preparar el fondo musical, mi estimado Javier, para poder ingresar, por supuesto, ya en modo mundial y alcanzar toda la información y detalles de las selecciones que se están preparando para este contexto. Este año, bueno, este mundial nos toca mirar por televisión, no queda de otra, así que no tenemos otra opción. Ojalá que en la próxima sí tengamos la oportunidad de que nuestra selección esté en el mundial. Punto final al bloque deportivo, amigos. Cerramos seguramente con las primeras planas el día de hoy. Nos estamos viendo. Sí, perfecto. William, antes de que se retire, por favor, ya desde el día de mañana, modo mundial, pero para usted, según usted, y claro, lógicamente con su conocimiento, ¿cuáles serían los posibles
los que se van a la final en este mundial, y quién sería el posible candidato que levante la Copa del Mundo. Bueno, sin duda Francia es la selección que tiene las mayores posibilidades. También muchos estadistas lo han dado a conocer porque tiene un equipazo, equipón. Realmente tiene como para armar dos selecciones, pero me parece que la selección francesa es la que llega con mejor perfil. Recordemos que una gran mayoría de los jugadores de la selección francesa juegan en el PSG, que es el actual campeón o nuevamente campeón de la Champions. Entonces ya ahí se está articulando, digamos, un modo de juego de Francia, que incluso va a tener en sus filas a Mbappé y parece que incluso va a estar en la banca, ¿eh? Imagínense. Entonces hay una selección interesante, la francesa, me parece que es la que tiene las mejores posibilidades. Por ahí también España y Portugal de Europa, ¿no? Que serían las selecciones con mejor perfil para llevarse el título de esta Copa del Mundo. En Sudamérica, bueno, la mejor representación sería la de Brasil, que ahora, de la mano de Ancelotti, podría hacer algo en lo que va a significar el Mundial. Incluso Casemiro, ayer en declaraciones, dijo que hay selecciones que están mejores que nosotros. Así dijo Casemiro, y es cierto. O sea, tiene buenos jugadores, pero hay que saber articular, armar y hacer conexiones para que esta selección pueda hacer una buena representación en este Mundial y sea la mejor, sin duda, de Sudamérica. Argentina también, claro, es la favorita, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay algunos jugadores que ya, los que se llevaron a la Copa del Mundo, ya no están, digamos, a ese nivel. Uno de ellos es Leo Messi, que ya, bueno, están yendo como figuras decorativas para este Mundial, y otros que ya se están retirando, ¿no? O sea, como Di María, por ejemplo, que ya no va a estar, entre los más emblemáticos hay otros jugadores nuevos, pero vamos a ver qué pasa, que es lo que en la era precisamente de este nuevo Mundial, es una nueva etapa, veremos qué selecciones seguramente se lleven. Pero la favorita, sin duda, mi estimado Javier, va a ser Francia, sin duda Brasil. Perfecto, William, en todo caso para el mañana, y ya con la cortinita correspondiente, y bueno, a ver, ¿no? Y ya esta es la última etapa en que vamos a ver a algunos, digamos, de los ídolos del fútbol mundial, entre ellos Lionel Messi, CR7 y otros, ¿no? Bueno, les vamos a decir adiós, porque ya ellos nunca más van a tener otro mundial. Claro, incluido Neymar. Sí, pues. ¿No? Que también están llevándolo, bueno, para poder, digamos, tenerlo ahí como una figura más de marketing, ¿no? Para la selección brasileña. Igual pasa con Cristiano Ronaldo. Son sus jugadores que han aportado mucho al fútbol y que, bueno, ahora se despiden pues en un mundial. ¿Cómo merecen? Ojalá alguno de ellos levantando la Copa del Mundo, ¿no? Hablamos de Messi otra vez, Cristiano Ronaldo o Neymar, que sería interesante también puedan tener esa posibilidad. Aunque Messi ya lo tuvo, ¿no? Sí. Hay que darle chance a los demás. Perfecto, William. Perfecto. Te agradecemos. Muchas gracias. Un gran abrazo. Caminen, no se olviden. Nos estamos viendo. Listo, nos vamos a caminar después del programa. Perfecto. Gran abrazo. Okay. Gracias, William. 8 de la mañana con 19 minutos. Ahora sí, nos vamos. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Así es, ahora sí, vamos con la información de los principales diarios de circulación regional y nacional. Mucha atención, queridos amigos, y empezamos la información de los diarios de circulación regional. El diario El Pregón, el diario de Apurímac, en nuestra región de Apurímac, principal diario, en su portada, el electo diputado Jesús Pérez se hizo presente, dice, con las bases mineras de la región. Apurímac respalda a Roberto Sánchez. Ayer llegó, ¿no? Ayer llegó hasta Bancaicito también. Una pasadita por Cusco, entendemos que llegó hasta allá. Roberto Sánchez recibió, dice, un multitudinario respaldo popular durante su llegada a la provincia de Abancay, donde participó en el mitin de cierre de campaña desarrollado en la Plaza Micaela Bastidas del distrito de Tamburco. Entre las autoridades presentes destacó al electo diputado Jesús Pérez Alcahuamán, quien llegó, dice, junto a las bases mineras de la región para respaldar públicamente la candidatura de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú en esta última etapa de campaña. Mira pues, ¿qué le parece? Todos con su casquito, mira.
Cascota Choragón, y un azul cascuchejo. Han firmado un documento bastante lesivo para el tema del país, ¿ah? Sí, sobre el tema de minería informal, por si acaso, Vamos con otro diario. 8:21, el diario del Cusco. Mucha atención, en su portada principal indica lo siguiente: obras de torre de control se iniciarán a fin de mes. El proyecto del aeropuerto Chinchero, a cargo de constructora española Acciona, dice, mientras tanto, en julio se otorgará la buena pro para la ejecución de 13 infraestructuras del nuevo terminal aéreo internacional del Cusco. En cuanto a las pistas de aterrizaje y la probabilidad de que sea en septiembre que tenga la empresa constructora y el aeropuerto empieza a funcionar en 2029. Y chachos, 2029, Bopereque, Chincheros Mareque, la Tapichencope, Palero Soma. Por otra parte, también, amigos oyentes, en portada del diario del Cusco, con imagen del presidente de la República, titula lo siguiente: Gobierno Balcázar se olvidó de transportistas del Cusco y otras regiones. Decreto de urgencia publicado ayer solo beneficia a Lima y Callao. En la parte inferior, autoridades del Cusco asumen acciones frente al sarampión, condenan a más de 4 años de cárcel a mujer que provocó muerte de vigilante, y también expresidente José Gerí renunció a Somos Perú y a la bancada de, dice, somista. Vamos con más titulares y también en nuestra región el diario El Chasqui. Camino a la segunda elección presidencial 2026, material electoral llega a Abancay bajo seguridad. Bajo estrictas medidas de seguridad, la ODP Abancay recibió el material que será distribuido en 86 locales de votación. Más de 126,000 electores de Abancay, Aymaraes, Antabamba participarán en la jornada electoral del 7 de junio para elegir al próximo presidente de la República. Otro titular de este diario: en Abancay, UTEA impulsa la formación en salud gracias al respaldo del prestigioso o de prestigiosas universidades. En Apurímac, gobierno regional y ministra de la mujer consolidan estrategias de protección a la mujer apurimeña. Parte superior de este diario: estudiantes de la UTEA dan ejemplo de amor y solidaridad al donar 20 unidades de sangre en campaña voluntaria. Muy bien, 8:23 revisamos la portada del diario El Sol del Cusco. A tan solo un sol, por si usted no lo sabía. En portada principal indican lo siguiente: tragedia en Ocongate, 3 muertos y 27 heridos tras despiste de bus interprovincial. Bus de la empresa Salguas, dice, tenía como destino Maguayani, zona de acceso para peregrinación que participaban en la festividad del Señor de Coyuriti. ¡Qué penoso! Por otra parte, en la parte inferior, fe y devoción en las alturas. Fieles participan de la misa central por la festividad del Señor de Coyuriti a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar. También se indica lo siguiente: alertan amenaza de invasión en áreas protegidas que ayuda a conservar al oso de anteojos. En la parte derecha se indica lo siguiente: días de angustia, 2 hermanas menores siguen desaparecidas. Cusco espera recibir 300,000 turistas para actividades durante el mes jubilar. Cusacha, ahí está la información, queridos amigos, mucha atención, nos vamos hasta la vecina región de Arequipa. En El Correo nos traen su portada principal: horror en Majes, monstruos atacan a familia en Pedregal. 2 hermanos ingresaron a la vivienda y mataron con una hacha al padre, desfigurando el rostro de la madre, y agredieron sin piedad a 2 adolescentes y un menor de edad. Y matacheri, y mañatacheri hoy. Santo Dios, misericordia. Mira, pues toda la familia prácticamente lo mataron. A toda la familia, Javier.
Vamos con más información. Vamos con diarios de circulación nacional. Diario Oficial El Peruano, fundado el 22 de octubre de 1825 por el libertador Simón Bolívar, 200 años. Dice lo siguiente: la OCDE destaca avances del Perú en proceso de adhesión. Secretario General de organismo subraya que nuestro país es, dice, el que más ha progresado en la incorporación. Jefe del gabinete valora que dicho reconocimiento es fruto del esfuerzo de diferentes sectores para lograr esta meta. En la parte izquierda, en economía, dice, inversión pública creció en 11.4% hasta el mes de mayo. También en el tema político indican lo siguiente: material electoral llegó a 63 naciones según la portada del Diario Oficial El Peruano. Nos vamos con el comercio y OMP indica que son 161.640 electores que deberán ir a un centro de votación distinto, distinto. De repente han cambiado este domingo, ¿ya? Y por otro lado también el comercio, nuevo programa de JP es copia, dice, al menos de 7 páginas del plan de Ronald Atencio. Mientras tanto, afinan detalles para la visita del Papa al Perú. Israel desiste de atacar, dice Beirut, tras llamada de Trump. 8 de la mañana con 27 minutos, portada del diario La República con imagen de George Forsyth dice lo siguiente: yo no puedo ni voy a votar por Keiko Fujimori. Ex candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth dijo en una entrevista. También se indica en la parte inferior, ONU dice, el Perú crece, dice, en economía, pero también en la pobreza. En la parte superior derecha, en sociedad, dice, vecinos alertan de la muerte de los árboles de histórico Campo de Marte. En la parte inferior izquierda se indica lo siguiente: en el plano político capturan a prófugo coronel Enrique Oliveros y jueces lo dejan en libertad. En la parte inferior, en economía, aeropuerto Jorge Chávez elimina pago de tarifa de conexión en vuelos nacionales. Más información y en gestión para hoy, miércoles 3 de junio, nos trae información. Julio Velarde enfatiza que se deben respetar los contratos firmados. Funcionario hace hincapié en que si un agente económico firma un acuerdo, este se debe respetar y que de no ser así, el Poder Judicial decida según corresponda. Recalca que marco judicial y tributario y también permisos para desarrollar proyectos de inversión deben ser predecibles con una regulación simple pero efectiva. Gestión en su portada, en la parte izquierda superior. Perú aprendió a navegar con la incertidumbre política, pero hay que tener mucho cuidado. Parte superior, sueldos podrían subir 35% para quienes laboran en horarios nocturnos. Sánchez va tras capítulo económico de la Constitución, pese a ajustes en su plan. Ahí está gestión. Eso es lo que me da miedo, el capítulo económico. Alguien ya habla de capítulo económico, hasta mancha y cachacucha niña, porque lógicamente esto nos toca a toditos, no a mí, a toditos, Claro, Ricky, vamos con el diario El Correo en portada principal con imagen del señor Roberto Sánchez y otros. Dice lo siguiente: el equipo de las contradicciones. Esto se habla en la página 2 y 3, tema central del día. Cabezas de JP, Roberto Sánchez incluido, quieren hacer creer que cambiaron de postura, entre ellos Alejandro Salas, Manuel Rodríguez Cuadros y también el señor Pedro Franque. La nota dice lo siguiente: exfuncionarios como Alejandro Salas, Rosendo Serna y Rodríguez Cuadros, quienes renunciaron por el fallido golpe de Estado de Castillo, se allanan
con Sánchez pese a su sociedad con el recluido exmandatario. Pedro Franque, en su equipo técnico, condenaba a Julio Velarde y ahora pide su continuidad, mientras Anaí Durán proporciona el nuevo plan de gobierno que respetaría el modelo económico en el que antes ella decía que no valía la pena, ¿no? Decía, no, Julio Velarde se tiene que ir. Ahora dicen, no, Julio Velarde tiene que continuar. Ajá, y el Perú 21 nos trae en su portada, mucha atención a esta información. El acuerdo contempla que Movadep organizará, dice al pueblo, autoconvocado para exigir asamblea constituyente popular. Antauro va por lo mismo, gane quien gane, sacarán, dice, a la gente a la calle, como en Bolivia. Movadep y Sánchez acuerdan abrir puertas a presos por terrorismo y disturbios. Ay, vida mi, mago una chamana un cacho. Ya, Kiki, 8 de la mañana con 31 minutos. Amigos oyentes, llegamos a la parte final del informativo Huillarico y no se olviden, 9 de la mañana la chambita, 10 de la mañana rumbo al mediodía, 3 de la tarde celebra la tarde con surfo y 5 de la tarde avenida musical, 6 de la tarde su majestad el Huayno. Tupacunan Skama Huaycaicuna Panecon. Tupacunan Skama Pakarin Kama Hanakpachak Monaskam Henachaku Tira Mushasahku. Chau. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. Surfui, la voz de todos. Para ti, linda muñequita.